Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Les habla Alan Loría. Desde hace algunas semanas atrás quiero conversar sobre este tema. He venido posponiendo pues para acomodar un poco las ideas, pero bueno, aquí va. Como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, a mí me encanta mucho el tema de pensiones, el tema de la jubilación, el tema del envejecimiento, la vejez. Definitivamente, por las circunstancias globales, no Costa Rica, sino globales, cada vez el tema de las pensiones se vuelve más complicado para poder sostenerlo en los formatos que estamos. Bono demográfico, mayor esperanza de vida, algunos aspectos generales a nivel mundial que impactan directamente en la construcción de cualquier tipo de pensión, en cualquier régimen de pensión, prácticamente en cualquier parte del mundo. Ante esta realidad, donde los gobiernos poco pueden hacer, porque realmente un gobierno no puede obligar a alguien a tener hijos y no puede obligar a alguien a vivir menos años, la responsabilidad de nuestra pensión o nuestro dinero después de una actividad laboral por años, donde hemos cotizado a un régimen de pensión, es nuestra responsabilidad. Creo firmemente que nosotros tenemos que tomar el control de nuestras finanzas para un futuro inmediato, para una futura jubilación, una futura etapa como adultos mayores. Los ingresos como lo estamos percibiendo hoy, si estamos en una edad económicamente productiva, entiéndase entre los 20 y los 60 años, edad económicamente productiva dentro de los entornos sociales en los que vivimos, es una oportunidad increíble para poder asegurarnos una cantidad de dinero lo medianamente suficiente para poder sostener nuestro estilo de vida más allá de los 65 o 70 años. Con esto no quiero decir que una persona arriba de 65 o 70 años no pueda seguir siendo productivamente alta o económicamente productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, indistintamente de su edad, puede seguir generando un ingreso económico si se dedica a cosas que le gustan o bien si su profesión u oficio así se lo permite. Sin embargo, la realidad de nuestros países y sobre todo el tema de Costa Rica es que muchas personas están atenidas a su pensión, están atenidas a su cotización mes a mes por medio de la caja, Ministerio de Poder Judicial, perdón, el Poder Judicial o el Magisterio, ¿verdad? Son los tres regímenes más fuertes, entonces la gente está acostumbrada, los ticos y las ticas estamos acostumbrados a que estos sistemas tienen que sostenernos económicamente en el futuro. Pero eso no va a pasar. Y no va a pasar por lo que indiqué anteriormente, mayor esperanza de vida y menos cantidad de personas naciendo, y no va a pasar porque los gobiernos de una u otra manera, durante muchos años atrás, han venido quitándose de una u otra manera la responsabilidad de poder o tener que cargar con esa sostenibilidad económica de su población. El que trabaja y el que se pensiona es uno, es el trabajador, no son las empresas. Las empresas, las organizaciones van a seguir ahí una vez nosotros nos hayamos ido para la casa. Nosotros somos los que hoy a nuestros 20, 30, 40 años, 50 años, tenemos que sernos responsables de nuestro futuro económico. No podemos pensar que el mamá Estado o papá Estado va a llegar a decirnos aquí está su pensión, prácticamente el mismo salario que usted cotizaba, porque eso ya no va a pasar. Esto era en otra época, años 60, años 70, inclusive hace ya más de 15 años, 18 años, se hizo una modificación muy fuerte en IBM, donde se bajó del 60% al 50-52% de pensión eh, con referencia al salario reportado. Hay un tope de pensión máximo en Costa Rica que ronda los 1.600.000, 1.700.000 colones, poco más, poco menos. Hay otro tope de pensión por postergación, según la Caja del Seguro Social, que ronda un poco más alto. Pero la realidad es que estos dineros muy poca gente llega a accesar, porque la mayoría o la media de un salario reportado en Costa Rica ronda los 500.000, 600.000 colones. Entonces, si su realidad en este momento, a los 20, 30, 40 años, es que usted gana 800.000, 1 millón de colones cuando le fue muy bien, su realidad va a ser que si usted sigue en este mismo modelo, va a tener un ingreso aproximado de el 50%, o sea, 500.000, 300.000, 400.000 colones por mes. ¿Le alcanzará eso usted para mantener su estilo de vida, su calidad de vida más allá de los 65 años? Solo usted lo va a saber. Ahora, eso es con las reglas actuales en las que estamos en este momento viviendo, que se habla del 50-52% promedio del salario reportado. Pero eso va a cambiar. Indudablemente va a cambiar porque los regímenes de pensiones en el mundo no pueden sostener esa cantidad de nuevos pensionados con una base contributiva cada vez menor. Cuando me refiero a base contributiva es la cantidad de personas que entran nuevas a los sistemas de pensiones a trabajar a sus 20 y resto de años. Como esa base contributiva cada vez es menor porque cada vez nacen menos personas,
y además muchas personas no se registran en estos sistemas de pensiones, entonces esto que era como una pirámide hace unos años se está haciendo como un cono. Entonces, a menor base contributiva y mayor cantidad de pensionados, ningún sistema de pensiones va a aguantar. Entonces, ¿qué va a pasar a mediano y largo plazo? Pero sobre todo a mediano plazo. Los regímenes de pensiones van a tener que ajustarse hacia abajo. Entonces, si hoy recibís un 50% de pensión con referencia a tu salario reportado, es muy probable que en 10 años vayas a recibir el 45 y más adelante el 40, y pues yo consideraría que estaríamos quedándonos como un 40 por ahí como salario, como pensión con base al salario reportado. O sea, si usted ganaba 1 millón de colones de salario, le van a quedar 400,000 de pensión. Ante esta realidad, insisto, tenemos que poner las pilas nosotros como personas, como trabajadores, como adultos responsables de nuestra propia economía y empezar a tomar las decisiones más sensatas que tenemos que tomar de aquí hasta que lleguemos a los 60, 70 años. ¿Y cuáles son estas decisiones? Por ejemplo, hacer un fondo de ahorro, un fondo de inversión complementario que me pueda generar los suficientes dividendos para poder arrimarle, diríamos en buen tico, a esa pensión que estoy cotizando. También no puedo salirme de los sistemas de pensiones, no debería salirme de los sistemas de pensiones y aún sea muy poco lo que me vaya a devolver, tengo que estar en un régimen de pensión ahí. Porque, por ejemplo, el régimen de la caja, además del tema de la pensión, también garantiza la atención médica y algunos otros beneficios. Entonces, sí o sí, tengo que seguir en la caja, es lo más recomendable. Pero sí o sí, tengo que también agregar una pensión complementaria voluntaria o una inversión voluntaria para que me sea más rentable y para que tenga más dividendos y más dinero cuando me vaya a jubilar. También otro factor importante es la planificación inclusive de la familia. Yo no puedo o no debería financieramente hablando, ojo, financieramente hablando, pensar en tener hijos o hijas más allá de los 40, 42, 43 años, porque económicamente es muy difícil sostenerlos si usted se pone a tener hijos arriba de los 50 años, 45 años. Porque por un hijo que tenga usted, planifique por lo menos 20 años de gastos o de inversión para poder darle educación y crecimiento a ese hijo o a esa hija. Entonces, si usted está en una etapa de su vida donde cada vez en teoría su salario debería estar aumentando porque es con más edad y más experiencia, pero también está más cerca de retirarse. Entonces, si su hijo o su hija, que cuando usted tiene 60 años, va a tener apenas 20 años, 22 años, 18 años, resulta que no fue tan inteligente o tan aplicado en su estudio y se queda rezagado en su estudio o se quedó ahí en su casa o no hizo su vida propia, esa carga económica probablemente le va a tocar a usted desde sus recursos de jubilado. Entonces, ojo con esa parte. Mucho cuidado con esto. También parte de la planificación, y simplemente una recomendación es, si usted va a tener una pareja, hombre o mujer, asegúrese que su pareja siga produciendo económicamente, siga teniendo su trabajo y sus propios ingresos. Por favor, en este momento, si usted va a vivir en pareja y piensa tener hijos o hijas, las dos personas deben de trabajar para que las dos personas sean económicamente independientes en la medida de lo posible al momento de la jubilación. Históricamente, en muchas familias, el hombre se iba a trabajar y la mujer se quedaba en la casa, atendiendo la casa, trabajando en la casa. Pero esta mujer termina dependiendo económicamente de los ingresos del hombre, no del hombre, de sus ingresos. ¿Y qué pasa si este hombre, que es el que se va a pensionar, que es el que se va a jubilar, de pronto fallece o de pronto termina la relación y se va con otra persona o de pronto termina la relación y se queda solo? Usted, señora, señorita, que está ahí casada en su casa, sosteniendo su hogar, viviendo para su hogar, de un pronto a otro se va a ver sin ingresos económicos, no solo para sus alimentos del día de hoy y para sostenerse su vida, sino que también se quedó sin el tiempo y sin las cuotas de una posible pensión que iba a ser suya, pero como usted no cotizó, porque el que cotizaba era el hombre, usted se quedó sin nada. Entonces, esta recomendación de que tener una pareja que se mantenga económicamente activa, que pague su propia pensión, que tenga también su plan complementario de ahorros para una jubilación, tiene que ser fundamental, porque con una pensión, y esto es muy importante, la pensión de cualquier persona está diseñada para que viva solo una persona de esa pensión, no para que vivan dos personas ni mucho menos más gente. Entonces, la realidad es que las pensiones en Costa Rica y en el mundo cada vez van a venir más para abajo. ¿Hay que seguir en el sistema de pensiones? Sí, hay que seguir, porque es una base importante.
Sin embargo, para sostener el estilo de vida que usted tiene en este momento, si lo quiere sostener más adelante o lo quiere mejorar, la pensión por sí sola no le va a alcanzar. Entonces, como dirían los abuelos, en guerra avisada no muere soldado. Esto simplemente lo traigo a colación porque yo lo veo prácticamente todas las semanas, donde hay gente que está asustada por el tema de las pensiones, está asustado porque no le va a alcanzar, porque las pensiones van a quebrar, por esto y lo otro. Los regímenes de pensiones probablemente no van a quebrar. Es más, les garantizo que no van a quebrar. Se van a modificar para abajo, eso sí, indudablemente. Pero quebrar como quebrar no va a pasar. Sin embargo, no le va a alcanzar a usted para sostener el estilo de vida que hoy tiene. Para eso hay que aprender a invertir, para eso hay que hacer ahorros, para eso hay que empezar a moverse por otros lados, ingresos paralelos, para que le pueda sostener su estilo de vida hacia su jubilación. Y esa etapa que le hemos llamado jubilación realmente sea de júbilo. Y ahora, esa decisión es suya, nada más que suya. ¿Qué puede hacer? En este momento, a sus 20, 30, 40 años, lo primero que puede hacer es hacer un fondo voluntario de ahorro para inversión, llámelo pensión complementaria o el mecanismo que usted desee. Eso es lo primero que tiene que hacer. Alan, tengo más de 50 años, ya no me alcanza el tiempo. Bueno, si en ese momento usted tiene 50 años o más, permítame decirle que probablemente ya un fondo de inversión para jubilación, para pensión complementaria, no le va a servir de mucho por el tiempo que le queda económicamente activo, ¿verdad? Ya le quedan unos 10, 15 años y probablemente su fondo no va a alcanzar mucho. Entonces, lo primero que tiene que hacer es empezar a ver cómo elimina gastos, cómo empieza a ahorrar, cómo empieza a quitarse responsabilidades económicas que no son necesariamente suyas. Por ejemplo, ayudas a otros, ver que está sosteniendo estudios de otras personas que no están aprovechando esa ayuda suya, sino que están perdiendo el tiempo y la plata suya desde hace mucho tiempo. Otras cuestiones que tiene usted que revisar son sus préstamos y muchas otras cosas más que esto un asesor financiero se lo puede explicar ampliamente. De paso, pasen y vayan a busquen a Esteban Bogantes, que es uno de los mejores en el país. Él le puede ayudar en esto. Pero si usted tiene más de 50, lo que tiene que hacer es empezar a reducir gastos y empezar a ahorrar todo lo que pueda, todo lo que pueda. No sacar más préstamos en ningún banco, en ninguna asociación de empleados, liquidar todo lo que tenga prestado en este momento, empezar a liquidar todo para que cuando venga su pensión y cuando venga su dinero por cesantía y toda esta parte, sea lo más completo posible y se lo pueda ahorrar e inmediatamente abrir un diálogo franco con su familia y decirles, bueno, a partir de este momento, todo el dinero que entra para acá es para mi futuro como adulto mayor en mi etapa de vejez. Señoras y señores, las ayudas mías hacia ustedes se cortan a partir de esta fecha y empiecen a jugárselos ustedes solos. Ese es el diálogo franco que tiene que haber. Porque, insisto, la pensión es responsabilidad individual y les garantizo, por la experiencia que yo he visto en muchos adultos mayores y prejubilados, que a la hora de que empieza a hablar de dinero hacia la jubilación, los dientes rechinan del sufrimiento de muchas personas que no tomaron las decisiones que tenían que haber tomado en su momento. Y lamentablemente hoy dependen de terceros para poder alcanzar su mes. Entonces, recuerden, pensiones van a seguir habiendo, cada vez menor, sí, no van a desaparecer, no creo que desaparezcan, pero sí los porcentajes van a ser menores. La pensión es responsabilidad suya, no es responsabilidad ni del Estado ni de su patrono, e inmediatamente usted tiene que empezar a ver qué hace para que sus ingresos no se golpeen tanto en edad de 65, 70 años, lo que usted quiera, pero empieza a generar algo desde ahora. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Sé que no es un tema muy bonito ni muy alegre, pero hay que hablarlo porque lamentablemente esas cosas no se cuentan y cuando se cuentan la gente cree que es mentira, pero lo veo y lo he visto durante muchos años de aquí para atrás. Las pensiones no es jugando, la jubilación no se construye a la noche a la mañana, es un trabajo de por lo menos 20 años de ahorro y de esfuerzo y dedicación para que usted pueda irse medianamente estable hacia esa etapa de la tercera edad. Que pasen un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.